esta primera parte de la método, bueno, hasta donde empezaron con hasta justificación y demás, eh, no le, bueno, el planteamiento del problema sí tenía ahí como una situación, si bien es cierto, sí, siento que están como muy cargadas las diapositivas y yo no sé si hay, la explicación fue lógica, la explicación fue muy buena, la explicación a nosotros, o yo la escuché y me permite entender exactamente cuál es el problema, lo cual implicaría que si de esto que tienen aquí en planteamiento del problema ustedes se pueden obviar algunas cosas, es mejor explicarlo de manera rápida a dejar tan cargada la diapositiva como tal, pensaría yo. ¿Qué pasa? Yo miro contextualización del problema en salud. Voy a encontrar a alguien que de pronto no comprende este tipo de cosas, entonces me va a decir, o sea, que significa que el problema radica en que si nosotros ubicamos el balance hídrico, no sé, nos pueden hacer preguntas aquí cuando la realidad es lo que estamos diciendo, que nuestro problema radica en que se desconoce eh, la medición con una o con otra metodología, y eso hace que podamos incurrir en riesgos asociados a una serie de cosas allí, ¿no es cierto? Entonces, creería yo que para volverlo un poco más digerible el problema ante el auditorio, del problema, de planteamiento del problema, si la podemos mejorar un poquito ahí, creería que está muy bien. Porque fíjese que tenemos dos diapositivas de planteamiento del problema. Entonces, revisemos allí si podemos de pronto, y eso hace que en la explicación y demás vamos disminuyendo un poquito de tiempo también. Tengo otra situación en la parte de metodología en las variables, en la operacionalización de las variables, como están presentadas, realmente me parece que es pesado. Es pesado ver una tablita de Excel allí con toditas las variables chiquiticas y que yo no sé si uno podría agruparlas, ¿verdad? Que aquí están en consecutivo, están ordenadas y dice cuáles son las de razón, todo lo que aquí aparece, las escalas. Pero si las pudiésemos volver un poquito más amigables, creería que es mejor, y también las pudiésemos llevar, no con tanto detalle de cada una de ellas, pero sí, porque finalmente en el documento ya van a estar, ¿no es cierto? Para efectos de la presentación, ustedes van a ir muy rápido, entonces van a tener que encontrar finalmente el tipo de variables y finalmente la escala de medición. Si nos detenemos a la definición de cada una de ellas, nos salimos. Entonces, de ahí que podríamos agruparlas para solamente mirar una parte de todo lo que es esa operacionalización de variables, por ese lado. Otra cosita que yo alcancé por aquí a mirar. En las consideraciones éticas yo pienso que está bien, me aparece el consentimiento informado y todo eso. Donde aquí ustedes me colocan la participación en el estudio no modificado conductas diagnósticas ni terapéuticas toradas por el equipo de UCI. No sé si lo ubicamos de mejor manera acá. ¿Para qué? Para que les alcance en alguna parte en nombrar las tres normas o los lineamientos que tenemos ahí: Nuremberg, Helsinki y el decreto 8770, que Pemo, es que no, el decreto ya, el 8430. el 8430, eso. Ujú. Básicamente esa partecita la miraría yo. Me gustó mucho cómo quedó lo de resultados, impactos, que creo que ahí no hay problema. El cronograma no tendríamos que hablar mucho de él para no gastar mucho tiempo, solamente decir que está las tres fases, esta que la acabamos de agotar, la que viene que es trabajo de campo y demás, y la otra que es de análisis de resultado y publicación. Pare de contar y muere. Y el presupuesto ya básicamente solamente dicen el total, no tienen que desglosar en qué lo van a utilizar. Todo eso finalmente en la diapositiva aparece en qué,
solamente lo dicen eso. Salvado que les pregunten, oiga, los servicios técnicos o el equipo, que es el más costoso. El equipo es porque finalmente ustedes con los pacientes están allí, el paciente va a hacer uso de eso, no es que lo van a gastar ustedes, sino que estima que el costo de esos elementos, sí es que les piden explicación, sino de lo contrario solamente el valor total. Yo pensaría eso, básicamente. Listo, jefecita, muchísimas gracias. Chicos, si están anotando de pronto, si están grabando, Sí, doc. mira, no se vayan a olvidar de las recomendaciones. Listo, empecemos con las dos primeras diapositivas, vamos pasándolas. Entonces, verán, como recomendación general de toda la presentación, ¿tienen buena elocuencia? Yo creo que con el repaso van a coger un poquito más de agilidad. ¿Qué les recomiendo? La presentación, si bien parece que al principio en las primeras diapositivas utilizaron alguna IA para poder crearlas, de ahí para abajo no, la hicieron, parece que no. Entonces, les recomiendo que unifiquen la presentación. Si la van a hacer ustedes, está bien, es maravilloso, pueden hacer cuadritos, diagramas, o si la van a hacer con alguna IA, pues verificar que en realidad les resuma lo que ustedes quieren poner en la diapositiva, que se vea, que sea claro, que al presentarlo no vaya a ser borrosa la lectura. Entonces, para que unifiquen todo. ¿Listo? Como pie de diapositiva, debajo de cada diapositiva van a colocar al menos unas 3 referencias que utilizaron por cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, acuérdense que las referencias son en normas Vancouver. Entonces, así mismo, como la tienen referenciado en el documento, la pasan acá. No es necesario cargar de muchas referencias porque al final de la presentación falta un apartado que se llame bibliografía. Pero sí hay que poner pie de diapositivas con algunas referencias bibliográficas, puede ser unas 3 referencias para que tengan el fundamento de dónde sacar. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, doc. Listo. Entonces, en las dos primeras diapositivas, que es planteamiento del problema, ustedes mencionan algunas cifras y empiezan a contextualizar sobre la problemática. Sin embargo, aquí hablan sobre, acuérdense que en el planteamiento siempre mostramos cifras, siempre mostramos datos epidemiológicos de prevalencias, incidencias, mortalidad, frecuencias de complicaciones. Entonces, aquí solamente mencionaron ese segundo que tienen solo el 40 al 50%, y abajo dice que los pacientes se asocia con mayor mortalidad. ¿Cuánto? Lesión renal, ¿cuánto? Estancia hospitalaria prolongada, ¿cuánto? Entonces, acuérdense que hay que vender la idea desde el planteamiento del problema, que es en realidad un problema, valga la redundancia, que necesita o amerita ser investigado. Está bien, no está mal lo que acabaron de decir. Simplemente tienen que complementar un poquito con esos datos epidemiológicos. Hay que mostrarlo como un problema un poco más. O sea, muestren en realidad toda la relevancia que tiene su investigación. ¿Listo? Entonces, para el planteamiento falta eso. Pasamos a la justificación. Listo. En la justificación, ustedes vuelven a mencionar sobre, bueno, el hospital está bien, ya dan un contexto un poquito más centrado en el hospital. Y aquí, acuérdense que hay que mencionar algo bien importante, o bueno, dentro de la justificación, hay que mencionar unos aspectos claves que a uno, como investigador, le definen esta parte o este ítem de la justificación. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es pertinente? ¿Y qué utilidad tiene? Entonces, por ahí mencionaron la relevancia, que está bien. Esa parte la mencionaron bien. Pero traten de utilizar la terminología que uno busca dentro de una justificación. Relevancia, pertinencia, utilidad, aporte social, impacto. Entonces, eso tratemos de incluirlo dentro de la justificación. Y dentro de la justificación hay que mencionar o hay que describir esos ítems en esos términos. Entonces, situación actual está bien. Yo lo pondría, por ejemplo, pertinencia, y dentro de la pertinencia especifico esa situación. Yo pondría en el otro cuadrito relevancia, y dentro de la relevancia pongo por qué es relevante, que es lo que tienen ahí.
En el otro pongo utilidad y pongo por qué es la utilidad. O, por ejemplo, el aporte social, que sería esa evidencia local. O la utilidad, ¿listo? Entonces, traten de describir esta parte de la justificación en términos de los ítems que lleva la justificación. Ajusten esta partecita, esta sí tienen que ajustar. Vamos a la siguiente. Listo, vamos hacia el marco teórico. Y el estado del arte les faltó, chicos. Hay un apartado que se llama dentro del protocolo estado del arte. Entonces, en el estado del arte, si bien ustedes ponen muchísimos artículos, vamos a dejar una línea de tiempo. Entonces, en la línea de tiempo vamos a especificar de los artículos unos 2 o 3 más relevantes por regiones. Entonces, si tienen internacionales o internacionales de Latinoamérica y nacionales. ¿Listo? Colóquenlos en una línea de tiempo conforme, bueno, del más antiguo al más reciente y solamente o pueden hacer un resumen a qué es lo que llegan ellos o pueden mencionar uno o dos de los más relevantes, de los que más se asocien con su investigación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entienden esa parte de la línea del tiempo, chicos? ¿Cómo? Pero este vale un 10% y si los dividen en dos, Chicos, para que les agreguen como es, ¿no? O sea, ¿sí me por lo entienden menos, cómo hacer la línea del tiempo? es decir, que no todos tienen ni institucional, no, todos. O sea, con los artículos más relevantes del más viejito hasta el más... Jefecita, ¿será que puede silenciar el micrófono un ratico? Se le escucha. Eso, gracias, qué Yo pena. lo, Entonces, una lineecita del tiempo coloquemos. Y en la línea del tiempo colocan unos 6 artículos, pueden ser. Solamente los más relevantes. Entonces, los que más tengan como ese aporte a su investigación. O los que más traten temas relacionados a su investigación. Y solamente identifiquen, pueden hacer. Lo que uno hace es una síntesis de todos y mirar a qué llegaron o qué tienen de similar y mencionan a qué fue lo que llegó el uno, el otro, o pueden escoger dos de los más, de los que tienen ahí y los explican de una forma muy general. Entonces, ahí en el estado del arte, ustedes pueden mencionar diferentes investigaciones se han enfocado sobre estos dos métodos y bueno, como se muestran en la diapositiva, sin embargo, dentro de la revisión se ha identificado que en Colombia en el año 2014, 2020, no, perdón, 14 no, porque está muy viejito, en el año 2023 y ya mencionan de forma muy general. Recuerden que solo son 15 minutos, entonces, o uno puede ser. Entonces puede ser un hito, dos hitos, ¿listo? Bien generales. Eso para el estado de... Ajá. Una solita nomás, ajá, en una diapositiva, para que coloquen para que tengan el espacio de diseñar en la línea y coloquen, por ejemplo, va la línea del tiempo. Supongamos que en la línea y va el primer puntico, o el primer cuadrito, o el primer visto, o como quieran colocarlo. Va la primera y le colocan el año sobre la línea, el año o por debajo de la línea. Si ustedes no se acuerdan de quiénes eran los autores, el autor, el nombre del artículo y si quieren mencionar algunas cifras relevantes, pueden colocar algunas cifras para que se acuerden lo que van a decir. Siguiente puntico, y como va una línea del tiempo, tiene que ir hacia la derecha, pues la flechita. Entonces, segundo, igual, pónganle solamente año, autor, el lugar de donde es el artículo y el nombre. O puede ser que le coloquen algunas cifras, depende de lo que ustedes necesiten para recordar. Yo diría, pues ahí sí es ustedes lo que necesiten y lo que sea útil. Yo pondría algunas cifras en realidad para evidenciar o para mostrar que de eso tomé o es similar a lo que yo estoy haciendo en la investigación. ¿Sí? Pero eso sí ya es decisión. A veces se coloca cifras, a veces solo se coloca el nombre del artículo completo, el lugar donde se desarrolló, el año y el autor. ¿Vale? Listo. Ahora sí, en la siguiente, en el marco teórico. En este marco teórico,
en este marco, a ver, espérenme, yo tenía anotado aquí, hay que profundizar un poquito más. En el marco teórico profundicemos un poquito más, expliquemos un poco más las técnicas y expliquemos un poquito más la elevación de piernas. ¿Listo? Esta es la teoría. Entonces hay que hacer un poquito más de énfasis en esta parte. Listo, sigamos hacia la metodología. En la metodología está muy cargada de texto. Entonces, a ver, ahorita veo si encuentro algunas presentaciones o no, fotos creo que no tengo, de cómo la presentaron o cómo se estructura esta parte, como para que no se vea tan cargado y utilicen pocas diapositivas. Unas 2 o 3 diapositivas dentro de la metodología estaría bien. Traten de, por ejemplo, yo solamente dejaría enfoque, 2 puntos, cuantitativo. Tipo, alcance, a ver, es diseño, tipo y alcance, 2 puntos, observacional, coma, descriptivo, coma, con intencionalidad analítica, de corte transversal. Ya. Población de estudio, sí está bien. Los criterios, sí, aunque podrían estructurar algo un poquito más resumido. Recuerden que no todo debe estar dentro de la diapositiva. Sin embargo, debe darle a usted, o bueno, debe guiarlo para que se acuerde de lo que debe decir y tenga una mayor elocuencia. Entonces, tratemos de resumir un poquito esa parte. El diseño muestral no probabilístico y ya, nada más. Lo demás lo dice. Sigamos a la siguiente diapositiva. En esa metodología, en este cuadro de variables, no sé si ya miraron, en el grupo les coloqué un diagrama de variables, que es una grafiquita. En la parte central, en el círculo central, está la variable dependiente, que en este caso de ustedes sería cambio porcentual del volumen sistólico por ecocardiografía y por versus volumen sistólico por Starling. Y después a esa variable central le salen unos bracitos. Si ustedes la miran, está agrupado. Unas variables demográficas y sociales que las pueden colocar como sociodemográficas y dentro de las sociodemográficas solo ponen los nombres. Dentro de las variables clínicas solo ponen clínicas y le ponen los nombres que son las agrupaciones grandes. Sigamos la otra diapositiva. Y en esta, que son siguen siendo clínicas, pueden colocar en una parte sociodemográficas y en la otra parte de la diapositiva clínicas y en el centro colocan su desenlace. Y en esta parte de las variables no es necesario mencionar una por una. Entonces, ¿qué es lo que uno hace generalmente en esta diagrama de variables? Mencionan la dependiente. Dentro de las variables que se seleccionó para esta investigación, se tiene como variable dependiente, y para las independientes se han agrupado en 2 grandes categorías, en unas variables sociodemográficas y unas variables clínicas, tal como se muestran en la diapositiva, y pasan. ¿Listo? Continuemos, sigan en la otra diapositiva. Exacto. En esta también hay que hacer un poquito más de resumen. Fuente de información, 2 puntos, primaria y secundaria, nada más. Y ustedes ya explican por qué es primaria y secundaria. Instrumento de recolección, 2 puntos, lista de chequeo. Y ustedes ya dicen por qué es una lista de chequeo. Proceso de obtención de la información, algo muy cortico. Bien cortico en ese proceso de recolección de la información. O sea, eso está muy largo y la siguiente diapositiva sigue siendo de lo mismo, creo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en eso, proceso de obtención de la información. En el proceso de obtención, a ver, tienen aplicación. Entonces, por ejemplo, proceso de obtención de la información, prueba piloto, puntico. Otro puntico, entrenamiento de colaboradores e investigadores. Otro puntico, selección de participantes. Otro puntico, selección de participantes, consentimiento informado. Otro puntico, recolección de la información, aplicación del instrumento y ya. O aplicación de las maniobras o mediciones, ahí como lo quieran denominar.
y listo, nada más. Sigue en la siguiente diapositiva, pero ustedes lo explican, pues, ¿no? Solamente es como bien resumidito. Aquí en la metodología, ahora, a estas tablas hay que ponerles nombre. La primera no se sabe de qué es y la segunda tampoco se sabe de qué es. Entonces a la primera colóquenle nombre. Sí, sí Control. tenía, sino que creo que tengo en otra presentación. Sí, Ah, bueno, entonces poner ahí esto. para que le coloquen. ¿Listo? En esa sí le ponen el nombrecito de la tabla número 1 y el nombre de la tabla número 2, que puede ser control de errores y sesgos, la primer tabla, y la segunda plan de análisis estadístico. Y listo. Y separan un poquito más pues las tablas. O pueden colocar en una tabla una y en la otra, en una diapositiva una y en la otra, porque pues ahí no se demoran tanto en específico. Ahora, esto traten de hacerlo un poco más rápido. Entonces, dentro de la investigación se pueden presentar el sesgo de selección al seleccionar la investigación, al tener un muestreo no probabilístico y seleccionar los participantes por conveniencia. Para ello se va a controlar mediante criterios estrictos más el reclutamiento consecutivo. Se puede presentar un sesgo de conclusión, de información, perdón, con datos incompletos en la historia clínica y variabilidad en el registro. Para ello se va a controlar a través de una prueba piloto y capacitación unificada del equipo. En el sesgo de confusión se puede presentar por la sedación, la ventilación mecánica, vasopresores o que alteran el veces volumen sistólico. Para ello se puede controlar mediante el registro y ajuste estadístico de las variables clínicas. Se va a controlar. Y finalmente se puede presentar el sesgo del observador cuando se conoce el valor de un método. Cuando conocer el valor de un método sesga al otro. Bueno, se puede presentar el sesgo del observador cuando uno de los investigadores conoce el método y puede sesgar el otro. Ese control se va a ejercer con las mediciones de GADAS, electrocardiografía y Starling por separado. Y ya. O sea, ahí tienen que coger un poquito más de agilidad en esta parte y en esto es rápido, es claro y solamente especificar cómo se puede presentar y cómo lo voy a controlar, cómo se presenta y cómo lo controlo. El otro estuvo bien, el de los objetivos estaba bien especificado. Ahora, en estas consideraciones éticas. Estas consideraciones también están cargadas de muchísimo texto. Entonces, consideraciones éticas principales. Declaración de Helsinki 8430 y la de Belmont. ¿Listo? Entonces, en Declaración de Helsinki, la 8430, ustedes pueden decir, y de hecho pueden colocarle solo los nombres nomás. Bajo la resolución 8430 del 93 del Ministerio de Salud de Colombia y también la Declaración de Helsinki, se salvaguarda la información de los individuos, se respeta, bajo toda la confidencialidad, se manejará bajo confidencialidad todos los datos recolectados y de forma directa y a través de la historia clínica. Se garantiza la privacidad de cada uno de ellos, solamente serán utilizados para esta investigación. Adicional, la participación será mediante consentimiento informado que se aplicará al participante o al acudiente. Además, se clasifica una investigación con riesgo mínimo y les pase un consentimiento informado. Ese consentimiento hay que adaptarlo a su investigación. ¿Listo? Y ese consentimiento también lo imprimen con el protocolo para entregarlo ese día en la socialización. Entonces, ese hay que adaptarlo porque como se clasifica con riesgo mínimo, hay que hacer firmar y hay que estructurarlo pues de acuerdo a los lineamientos ese es de la UDENAR. Y también los principios de Belmont, beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, de forma muy general. Esto en realidad lo de las consideraciones éticas es bien cortico. Solo se menciona, básicamente ahí Sí. se escriben los 3 documentos, pero lo otro es solo mencionarlo de manera muy rápida. Ujú. Esto es bien cortico. Listo. Y luego pasamos pasen un poquito más. Aquí es el código de Nuremberg, porque por ahí mencionaron Nuremberg, pero es Nuremberg. ¿Listo?
Listo. Y ahora luego pasan a resultados. Esta me pareció bien, resultados esperados. Y el siguiente estaba bien, un poquito, solamente un poco de más agilidad y listo. Impactos esperados. En este, sí, yo diría que amplíen un poquito más la columna de impacto esperado y el plazo un poquito más cortico, para que se les mire más corta la tabla y manejaran un buen tipo de letra para que se vea, porque es en el auditorio. Listo, siguiente diapositiva. Listo, para el desarrollo de esta investigación se ha estructurado el cronograma que se presenta en la diapositiva. Listo, continúen. Y se ha estimado un presupuesto para el desarrollo del mismo. Listo, continúen. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para el diseño de este protocolo. Ahí dirían las referencias bibliográficas y muchas gracias. Listo. ¿Listo? Entonces, para que la complementen, ajusten un poquito esas diapositivas. Y ya, y volvemos a hacer el repaso. ¿Cuándo hacemos el repaso nuevamente? El domingo no se puede. ¿Domingo a qué horas? ¿A qué horas pueden los demás? No Necesita sé, usted o domingo mañana a en qué la horas noche puede. no se puede mejor. Pero ya tienen repasado hasta mañana y ajustado, ¿verdad? El domingo no sé si pueda. Ah, bueno, ¿a qué horas pueden mañana? Necesito hasta qué ¿O horas sería pueden. mejor para confirmarle por el grupo, Doc? De 7 a 8 de pronto ya tengo, hasta de 7 a 8 tengo programado. Podría después de las 8, posiblemente, o antes de las, no mentiras, antes de las 7. A ver, voy a confirmar con un grupo porque podría ser de 6 a 7, pero de 7 a 8 ya. El domingo en qué horas podría. El domingo en la mañana no puedo, yo podría en la tarde, tarde-noche. No sé usted, jefecita, cómo está de tiempo. Complicada, Doc, porque justamente ese día vamos a tener una situación familiar por 98 años de mi madre, entonces Ah, claro. básicamente estoy Ni un por. poquito complicada ahí, pero pues digamos que creería que allí ya con lo que se ha dicho hoy día ya es otro repasón muy rápido, ¿no? Si de pronto me puedo conectar del celular o algo, yo ahí lo hago, dependiendo dónde esté, porque como voy a estar fuera de la ciudad, pero si me agarra no tengo problema. Listo. Entonces ustedes nos dicen, chicos. O el lunes temprano, no sé, jefecita, si usted tenga espacio. Mejor, sí, señora. No sé si puedan, chicos, entonces el lunes temprano. Sí, sería mejor, ¿no? Ujú. ¿El lunes a qué horas? ¿A qué horas puede usted, jefecita? Mañana puedo. Ah, bueno, porque el lunes es festivo, ¿no? Sí, Doc. Bueno, entonces nos avisa. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ya nos vemos.